Bien, amados hermanos, ya hemos dicho que necesitamos estar aislados, alejarnos de todo, aprender a estar callados, estar en silencio. Lo segundo que tenemos que hacer es aprender a esperar, a tener paciencia. El afán mata la oración. El afán mata la oración. Eso de que, bueno, llegó, oro, porque tengo que salir y ora todo en carrera, tal. O sea, usted puede interceder, ¿ok? Mientras lava los platos, mientras barre, ¿ok? Pero esa oración no es para oír la voz de Dios, ¿ok? Para orar con el Señor necesitamos tener la disposición de esperar. Y literalmente es estar tranquilo, tomarse un tiempo para escuchar. Por lo general, Dios no habla a la carrera. No. Dios dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso lo dice en el Salmo 46:10. Dios te dice, quédate quieta, quédate quieto, no te muevas, quédate tranquilo. Quedarse quieto significa esperar hasta que algo suceda y eso lleva tiempo. No es, no es de la noche a la mañana, lleva tiempo. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista dice que con paciencia esperó que el Señor le ayudara. No dice cuánto tiempo esperó. Pudo haber sido corto o largo, no lo sé. Pero él esperó. Nosotros somos llamados a calmar nuestros pensamientos, dejar a un lado ese apresuramiento de querer que todo sea instantáneo. No. Usted decida orar eh, con calma, con paciencia. Eh, es importante que sus pensamientos sean aquietados. Basta que usted diga, voy a orar, voy a apartar este tiempo y le van a llegar a la mente miles de pensamientos, tareas que tiene que hacer, llamadas que tiene que hacer, agenda, en fin, miles de cosas. Todo eso no es más que trampas del enemigo para que usted no escuche la voz de Dios. Porque el maligno sabe que cuando usted escuche la voz de Dios, su vida va a cambiar. Entonces el maligno va a hacer todo lo posible para que usted no escuche la voz de Dios. Para que esos pensamientos no sean un obstáculo en nuestra oración al momento de oír la voz de Dios, porque hemos dicho que escuchar la voz del Señor puede tener un tiempo. Entonces, lo primero que debemos hacer es escribir. Llévese un papel y escriba todo lo que le esté llegando a su mente, para que no se le olvide, usted lo escribe, ¿ok? Bueno, le voy a pedir esto al Señor, tengo esto, usted lo escribe, ¿ok? Lo otro, por supuesto, al estar en el momento de oración, lleve cautivo todo pensamiento para que obedezcan a Cristo. ¿Ok? Esta es una oración que he aprendido. Señor, debo mi pensamiento en obediencia a Cristo para que le obedezca. Lo siguiente que tenemos que hacer es calmarnos, silenciar nuestra voz interior. Y eso tiene que ver con las heridas emocionales, porque siempre tenemos heridas. Todos los días nos pasan algo que nos pueden lastimar, que nos duele. Entonces, en ese tiempo, mientras esperamos la respuesta del Señor, hay que sanar las heridas. ¿Cómo lo hacemos? Por el perdón. Recuerde que cuando hay situaciones sin resolver, eso estorba la relación con Dios, eso estorba la oración. Entonces, el Espíritu Santo le trae
alguna situación que resolver, pida perdón y perdone lo más rápido que pueda. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. O sea, nos podemos enojar, pero tenemos que resolver eso antes de acostarnos, resolverlo pronto. Entonces, no queremos que nada estorbe nuestra relación con Dios. Vamos a pedir perdón. Vamos a perdonar. Y, ok, me hicieron algo, lo perdono, suelto y sigo. Eso es lo que hay que hacer. La falta de perdón, las amarguras bloquean la gracia del Señor. Otra cosa que también debemos hacer mientras esperamos y para callar nuestra mente, para hacernos sensible a la voz del Señor, es la adoración y la alabanza. En este momento, en el tiempo de espera, ya yo me acerqué al Señor, le hice las preguntas específicas que yo quería y esperé a que el Señor me respondiera, me quedé quieta, calladita, esperé unos minutos, espero el tiempo suficiente, callada la boca, pero la respuesta no, bueno, no llegó de inmediato. Bueno, pero usted entonces pasa a poner adoración, alabanza y empieza a cantar y alabar al Señor con libertad. Vaya a crear un ambiente espiritual para ser sensible a la voz de Dios. Fíjense que lo estoy diciendo que va a poner adoración no de inmediato, o sea, alabanza que pueda cantar, sino al final. Al final no, vamos a decir el intermedio. Amén. El tercer punto que necesitamos hacer para oír la voz de Dios es, por supuesto, leer la palabra. Todos nosotros quisiéramos oír audiblemente por los oídos la voz de Dios. Pero Dios habla a través de la palabra y la palabra de Dios es infalible, infalible. De manera que lo primero que hacemos, si queremos escuchar la voz del Señor, es leer la palabra. Ahí está la voluntad de Dios escrita y Dios nunca va a contradecir su palabra. Lo maravilloso de leer la palabra del Señor es que usted agarra la Biblia y, por supuesto, haciendo de una forma ordenada, el pasaje que usted escoja, ahí Dios le va a hablar. Está leyendo Salmo, ahí Dios le va a hablar. Le está leyendo Proverbios, ahí Dios le va a hablar. Está leyendo libros históricos, allí Dios le va a hablar. A través de ese pasaje, Dios le va a hablar. Crea lo que es así. Usted lo que tiene es que estar atento y dispuesto a oír lo que el Señor quiere hablarle. Otras veces es verdad que Dios, el Espíritu Santo, lo lleva a buscar un pasaje específico. De repente estoy yo una frase, ¿ok? Que está escrita en la Biblia, usted agarra ese pasaje, lo lee y ¡pum! Ahí viene la respuesta. Dios utilizó la palabra. No fue que tuvo que ir de un pasaje a otro. No, no, no. Dios le va a hablar. Le va a hablar a través de la palabra, pero solamente tenemos que dejarnos guiar. Punto número 4 es escribir. Dios le dijo a Habacuc, al profeta, escribe la respuesta que te voy a dar y ponla con claridad. Mientras estamos orando, debemos ir escribiendo esos pensamientos, esas ideas que nos llegan, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos tenerlas como claras, ¿ok? Y para luego llevar esos pensamientos, esas ideas al escrutinio de la palabra de Dios, porque necesitamos confirmar o negar que los pensamientos, las emociones que sentimos son acorde con la palabra del Señor. Entonces, una vez que la escribimos, nosotros podemos probar esos pensamientos. Porque a la mente llegan muchas cosas, pero entonces uno al escribirla va poniendo dándole forma a esos pensamientos y
dándole bien. Y luego uno dice, bueno, a la mente le puede llegar cualquier cosa, pero una vez que lo escribe y usted después dice, no, vamos a ver qué dice el Señor con respecto a estos sentimientos que tengo, que bueno, no puedo amar a mi hermano porque me cae mal. Y bueno, yo soy así. Eso no dice la palabra. Pero le llegó a sus pensamientos. Bueno, escríbalo, escríbalo. Que en lo que lo pase por el sedal de la palabra, Dios lo va a aclarar. ¿Ok? Punto número 5, soñar o visualizar. Eh, el Señor le dijo a Habacuc, esta visión no es para este tiempo, pero le mostró lo que iba a venir, ¿ok? Y se lo mostró por imágenes. Él dice que él vio al Señor que sus faldas bañaban el templo. Recuerdo conversando en estos días con mi pastora, me dice que ella estaba orando por su hijo, estaba conversando con su hijo, y en el momento que está conversando, vio una visión de una serpiente. Y el Señor le dijo, mira, es esto. Eso le permitió que en ese momento que ella le estaba ministrando a su hijo y estaba orando por él, reprendió correctamente. Ahora, hay que tener cuidado con estas visiones. Efesios 1 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que pedir sabiduría al Señor, que Él nos haga sensible a la percepción espiritual, que lo que estamos viendo realmente es de Dios. Que Dios alumbre nuestro entendimiento para entender claramente lo que Dios nos está mostrando. Visiones podemos tener, pero esas visiones hay que pedirle al Espíritu Santo que nos las muestre, que nos haga entender lo que en verdad quiere enseñar. Recuerde que nuestro entendimiento es muy limitado, es extremadamente pequeño en comparación con la sabiduría o el conocimiento de Dios. Que las visiones lleguen, sí, no está mal, solamente que hay que pasarlas por el Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Ya para finalizar, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una capacidad que Dios nos da, pero hay que hacerla, desarrollarla. Hay que desarrollarla. Dios pone en nosotros el Espíritu Santo. Dios nos da su palabra, pero hay que ejercitarse en esa capacidad, en eso que el Señor nos da. Dice esta palabra que el alimento sólido es para los adultos, es decir, los que tienen la capacidad de distinguir, diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso no viene por solamente ser viejo. No, 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 no. No viene solamente con la edad. Hay que ejercitarse, practicar, hacerlo día a día para que esa habilidad, esa capacidad que Dios puso en nosotros se perfeccione. ¿Ok? Y poder ir creciendo en la percepción espiritual. La percepción espiritual se desarrolla con los años en oración, los años en leer la palabra, en estudiar la palabra del Señor. Y como punto final, necesitamos alabar al Señor, darle toda la gloria al Señor, porque cuando hay un ambiente de alabanza, de adoración,
es el ambiente propicio para que Dios se manifieste y hable. Miren, mi pastora, no me ha regañado una vez, sino muchas veces, porque yo hablo mucho. Llego a la iglesia y me pongo a conversar con los hermanos. Y entonces dice, Elida, ¿cómo tú vas a pasar de hablar bobadas a la presencia del Señor así como si fuera un switch? No, hay que crear un ambiente espiritual, una atmósfera espiritual. ¿Y cómo se hace eso? Llegas a la iglesia, te quedas callada en la boca y comienzas a orar. Recuerda que siempre va en guerra antes de la administración de la palabra. Entonces ponte a orar, peleando, quitando toda obra de las tinieblas. Quédate callada, no estés hablando. Recuerda que tú no eres del montón. Entonces, wow, esto es así. Esto es así, hermano. La presencia del Señor no viene solamente porque yo prendí la música, me conecté con la adoración y ¡pum! Llegó. No, hay que propiciarlo, hay que crear un ambiente para que Dios pueda hablarnos. No solamente preparar el ambiente, prepararnos nosotros, aquietar nuestra alma, nuestras emociones, para entrar en la presencia del Señor. Amén y amén. Como conclusión, hay varios puntos. Si queremos oír la voz de Dios, primero, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Quieres obedecer realmente al Señor? Para oír la voz del Señor necesitas alejarte de todo. Esperar. Esperar. Eso es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, sanar las heridas. Hay que leer la palabra, hay que escribir lo que Dios nos ha dicho, ¿ok? Tener nuestro propio libro de salmos, escribir lo que le vamos a preguntar a Dios y escribir la respuesta que Dios nos tiene. Permitir que Dios te dé una imagen o un sueño, pero luego escudriñar esa visión a través de la palabra del Señor y concluir un tiempo de alabanza y adoración, crear el ambiente espiritual. El Señor añada bendición a su palabra. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.